Telefónico con el señor Jorge Nieto. Él es sociólogo y exministro de Defensa, lo conocemos bastante, y fue ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, también ministro de Cultura. El Ejecutivo presenta hoy una demanda competencial contra el Congreso por pedido de vacancia presidencial y por supuesto con él vamos a hablar de esta crisis política de la cual todavía no salimos. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola Patricia, buenos días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, casi que la pregunta de rigor es ¿cómo llegamos hasta aquí, Jorge? ¿Cómo es posible que en un momento tan triste y tan complicado para el país y para el mundo estemos en este punto de discusión política tan desagradable? Vamos a poner ese adjetivo. Bueno, esa es una de las preguntas que necesitan contestación, Patricia, porque aparentemente cuando empezó el tema del señor Cisneros y sus contrataciones en el Ministerio de Cultura, era claramente un asunto menor. Había, digamos, ahí tráfico de influencia seguramente, pero era un asunto francamente menor. Y pudo haber tenido resolución muy sencilla. Las personas responsables debieron haber presentado entonces su carta de renuncia y haber abrido las investigaciones administrativas y eventualmente fiscales que permitieran esclarecer los hechos. Y el asunto hubiera quedado allí. Pero ha escalado a un nivel tal que hoy día estamos casi en una confrontación general de poderes. Tenemos al Tribunal Constitucional con una demanda que hará el Ejecutivo, tenemos el Ejecutivo confrontado con el Congreso y el Congreso pidiendo la vacancia del presidente. De modo que, y al mismo tiempo ha habido un tipo de vínculo, tanto simbólico como real, con nuestras Fuerzas Armadas que no existía en el Perú hace mucho tiempo. Así es. De modo que estamos en una situación muy complicada a partir de un evento que parecía francamente menor, muy menor. Pero que hoy no es... La cosa ha escalado hasta aquí. Me interesa ese punto, pero que hoy no es tan menor. Hay dos aspectos que creo que se tienen que diferenciar, Jorge. No sé si estás de acuerdo conmigo en el análisis. Primero, ¿qué hay detrás de estos audios que claramente dan cuenta de acciones bastante irregulares con respecto a cómo se maneja la información de las entradas del señor Richard Swing a Palacio de Gobierno? Y por otro lado también una respuesta desproporcionada y poco democrática de parte del Congreso de la República. Sí, digo que empezó como un asunto menor, pero en el camino han surgido muchos hechos. Están, por ejemplo, esas grabaciones en donde aparentemente tanto el presidente como un pequeño grupo de colaboradores están organizando respuestas para enfrentar a la Fiscalía y al Congreso. Eso constituye ya una situación mucho más compleja, adicionalmente a todas las informaciones que han salido en el último tiempo. Y yo creo que eso es lo que lleva a que el gobierno coloque el asunto ante el Tribunal Constitucional para elucidar qué cosa es la incapacidad moral permanente. Cuando se discutió la vacancia del presidente Kuczynski, la primera vacancia, yo señalé en su momento que un acto no constituía una vacancia moral permanente. Cuando se destituyó al presidente Fujimori en el año 2001 por la incapacidad moral permanente, la Comisión de Líderes Políticos que en su momento tomaron esa decisión mostraron una sucesión de hechos en el tiempo que señalaban que había una incapacidad moral permanente. Ese fue el argumento. Su renuncia fue rechazada. Era parte del contexto de la decisión, pero su renuncia fue rechazada y fue pacado por incapacidad moral permanente. Creo que el Poder Judicial, la ministra de Justicia, al colocar este tema ante el Tribunal Constitucional, ha ido al meollo del asunto, porque es claro que en nuestro diseño constitucional tenemos un vacío. El presidente no puede ser cesado en sus funciones, sino por causales muy claramente establecidas en el artículo que me parece del 113 de la Constitución, donde se establece por qué puede ser destituido. Y hay un hueco, que llegue hasta incapacidad moral permanente. Y está bien que llegue hasta ahí, con esto le dejo a Carlos las preguntas, porque este no es un tema del presidente Vizcarra, y no el presidente Vizcarra, sino es un tema de tal vez no caer en este tipo de acusaciones si es que no se van a refrendar, ¿no, Jorge? Porque qué angustia esto de audios a medias, acusaciones. Una serie de declaraciones que lo que hacen es hacer como una especie de ruido innecesario, que la verdad es muy desagradable para nuestra democracia y nos genera más complicación y más ingobernabilidad, porque se acrecientan las dudas, las acusaciones, los rumores y por tanto todo se vuelve a complicar más. Yo creo que hay que serenarse, tomar aire
analizar con consistencia las cosas y encontrar una ruta de salida, porque no podemos permitir que en una situación además como la que estamos viviendo, con miles de compatriotas peleando por su vida, esta crisis política se siga agravando y tenga un curso sin fin. Hay que ponerle un alto a esto. Vamos a pedir que nos acompañes a una pausa, Jorge. Queríamos preguntarte sobre cuál es la pertinencia de que ciertos actores políticos, llámense el presidente del Congreso o el presidente de la Comisión de Fiscalización, continúen en sus puestos. Vamos a una pausa y regresamos. Parece alejarse, a menos que aparezca algún otro audio, pero por el momento la vacancia ya no parece ser una opción. Muchos grupos políticos se han retractado de esta. Lo que sí pasa es que han quedado instituciones muy debilitadas. El presidente de la República ha quedado golpeado. De todas maneras, esto afecta a su popularidad y su credibilidad. El Congreso de la República también ha quedado en una situación floja porque ha quedado como un ente poco democrático y además hay personajes que su situación es también bastante precaria. Le preguntamos al señor Jorge Nieto, que además, como sabemos, es un político experimentado, ¿qué debería pasar dentro del Congreso y cómo se va a reestructurar esta relación ya bastante quebrada? ¿Debería el señor Merino, para poder reanudar esta relación con el Ejecutivo, salir de la presidencia del Congreso? ¿Debería el señor Alarcón dejar la Comisión de Fiscalización, Jorge? Bueno, yo quisiera distinguir los casos. En el caso del presidente del Congreso, lo que ha habido son 2 llamadas y algunos han dicho a partir de ahí sedición. No me parece que el delito de sedición, ¿no?, se configure. Creo que es francamente una exageración. Luego han corregido algunos y han dicho, bueno, actos preparatorios de sedición. Eso requiere ser investigado. Yo creo que la misma sensatez que pedimos para enfrentar el tema de la vacancia del presidente la debemos pedir para esta acusación al presidente del Congreso. Es decir, que se investigue y que con elementos sólidos y consistentes se tomen decisiones, pero estar o a una vacancia o a una remoción del presidente del Congreso, estamos hablando de 2 poderes del Estado, a empujones, eso lo debemos rechazar, porque no hace sino agregar más leña al fuego. Creo que en el caso de la Comisión de Fiscalización hay ahí otro elemento. Yo me preguntaría más bien cómo es que llegó el señor Contralor al Congreso de la República, cómo el Congreso de la República lo eligió presidente de esa comisión. Yo creo que aquí el tema es más bien un tema del Congreso que tienen que enfrentar, no ahora, sino cuando tomaron la decisión, que no lo han hecho, ¿no? Pero en todo caso, en el caso del presidente del Congreso, debe claramente que, a pesar de que sus llamadas a los mandos militares son claramente un error, porque además de que ofende a las Fuerzas Armadas, dudando de su conciencia, de su rol constitucional, ofenden a la ciudadanía, porque son llamadas en busca, aparentemente, de comprensión, de tutela, y un poder del Estado como el Congreso no debe buscar tutela de nadie. Jorge, usted, insistiendo en ese punto, ¿usted cree que ha habido, no sé si el término sea muy duro, pero un manoseo o una falta de respeto, como bien dice, pero de parte de ambos estamentos? Estamos hablando también del Poder Ejecutivo, que sale, hablo del primero, en una conferencia de prensa con altos mandos militares al costado. Creo que ha sido usted una falta de respeto en cuanto a la utilización o intento de hacer partícipe a las Fuerzas Armadas de actos que son meramente políticos? Yo he sacado el día de ayer un Twitter en donde he rechazado claramente ambas. Las llamadas del presidente del Congreso a los mandos militares no son los canales regulares que el presidente del Congreso debe usar para dirigirse a las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo el uso simbólico de los jefes militares para avalar una conferencia del presidente. Hay quien dice, se está señalando que hay una subordinación al poder civil, pero ¿hay en duda de que nuestras Fuerzas Armadas han aprendido muy claramente, y me consta porque he sido ministro de Defensa, han aprendido muy claramente cuál es su rol constitucional? Creo que hace muy mal el liderazgo civil en usar y mal usar a las Fuerzas Armadas para resolver conflictos que tienen sus canales regulares dentro de la democracia. Evidentemente ahí hay, Jorge, una especie de mensaje subliminal, ¿no? Pero ¿cree usted que ha sido una directa amenaza al Congreso?
Bueno, ¿qué cosa es lo que se nos quiso decir con esa presencia de los mandos militares detrás de la formulación del primer ministro? ¿Qué es lo que se nos quiso decir simbólicamente? Porque aquí estamos hablando de un lenguaje simbólico. Si lo que se nos quiso decir es que las Fuerzas Armadas acatan el orden constitucional, esa es una reiteración innecesaria, porque nadie duda de que nuestras Fuerzas Armadas acatan el orden constitucional. Si lo que se quiso fue dar un mensaje de decir, aquí está el poder, aquí está la fuerza, me parece formas inaceptables dentro de una democracia plenamente desarrollada. Yo creo que debe ser rechazado el manoseo de las Fuerzas Armadas totalmente. Me parece que es injusto y finalmente es un elemento que no colabora en nada a la construcción de nuestra democracia. Y pone a las Fuerzas Armadas en una situación francamente incómoda, ¿no? Porque si el ministro le dice párate atrás para el mensaje, ¿qué le van a decir? ¿No? ¿Qué le van a decir? Y al final habría que preguntarles a ellos si querían dar ese mensaje también. No, la verdad que no fue una decisión feliz y esperemos que ya no tengamos que ver más de esto, ¿no, Jorge? Por eso yo hago un llamado a la cordura. Las instituciones democráticas tienen canales, algunos imperfectos, que tienen que ser aclarados, como el tema aquel que señalamos de la incapacidad moral permanente, o que tiene que ser llenado, porque en su caso, si hay una investigación que muestra reiterados actos de inmoralidad permanente a lo largo del tiempo, no hablo de este caso, en cualquier caso, eventualmente puede ser aplicada mientras la norma no se aclare. Pero el propio Congreso tiene en su reglamento la manera de tratar este asunto. En cualquier caso, Jorge, aún con las imperfecciones de nuestras instituciones, los políticos tienen que asumir la situación con mucha responsabilidad y medir lo que hacen y lo que dicen. La cercanía del señor Richard Cisneros al Ministerio de Cultura no se dio cuando eras ministro de Cultura, no estuvo por ahí, ¿o sí? No, nunca estuvo, y además no. Sí, aquí lo que hay es, obviamente, es el uso, digamos, subterráneo de vinculaciones con la parte administrativa de los ministerios. Entonces, eso me parece a mí. Tendrá que ser resultado de las investigaciones, pero una contratación que ocurre a lo largo de 6 o 7 gestiones, hay alguien por encima, digamos, de los administradores directos de los ministerios que estaba favoreciendo al señor Swing. Eso tendrá que verse en las investigaciones. Jorge, cambiando de tema, ¿cómo va todo este proceso en el cual usted obviamente demostró y expresó sus aspiraciones de carácter electoral con miras a las elecciones del 2021? ¿Cómo ha marchado? Se hablaba de la inscripción del partido respectivo, la recolección de firmas. ¿Cómo va eso? Mire, estamos en ese momento un grupo de hombres y mujeres luchando por lograr el registro electoral del partido al 30 de septiembre, que es la fecha que injustamente nos ha puesto el Congreso, que es otra cosa que hay que señalar. El Congreso no ha tenido una voluntad de inclusión de nuevos actores políticos, porque los plazos que nos han puesto no compensan ni de lejos el tiempo que hemos perdido con la larga cuarentena que tuvimos en el país para enfrentar la pandemia según decisión del gobierno. Y adicionalmente a eso, los partidos políticos que hoy día están en el Congreso y algunos que están en el sistema político sin estar en el Congreso no cumplen con las disposiciones de la ley reciente aprobada por el Congreso. Es decir, ni tienen los 65 comités provinciales, ni tienen los 24.800 afiliados. Están alrededor de los 4.000, 5.000, 6.000 afiliados. Entonces hay claramente una voluntad de exclusión y de no participación de nuevas opciones políticas. Pese a eso, estamos haciendo el esfuerzo por registrar el partido, estamos haciendo todo el esfuerzo por registrar el partido. En el momento que hablo con ustedes, hay en el país cientos de personas, hombres, mujeres, tratando de recabar las afiliaciones y haciendo la constitución de comités provinciales. Estamos en ese esfuerzo y espero que lo logremos. Muy bien. Jorge, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ver si se calman las aguas, si la sensatez se apodera de nuestros líderes. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Jorge. Que tengas un buen día. Son las 7:29, pausa.